Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer como siempre a primera vista, un tema de historia de España del siglo XIX de forma genérico o general que tiene que ver, como pone aquí en la presentación, la relación del ejército español con la política española en el siglo XIX. Voy a intentar ver de forma ensayística cómo a lo largo del siglo XIX el ejército español se implica o no se implica en política. A partir de aquí, este vídeo va a tener como cuatro partes. En primer lugar, voy a intentar analizar el ejército durante el siglo XVIII, siglo XIX, en particular en cómo estaba el ejército español en 1808, antes de la invasión napoleónica. Luego hablaré del impacto de las guerras que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo XIX, la guerra carlista, la guerra de independencia. En tercer lugar, hablaré de los pronunciamientos sobre cómo el ejército interviene en política, pues manipulando los gobiernos o dando golpes de Estado. Y finalmente hablaré del ejército durante la Restauración, a partir de 1874-75, la vuelta de los Borbones y qué pasó con la guerra de Cuba. Bueno, a partir de aquí, hablemos un poquito del antiguo régimen. El antiguo régimen es un periodo muy amplio que se puede considerar desde el siglo XVIII, bueno, incluso antes, que tiene que ver con la llegada de los Borbones a España. Obviamente aquí no tenemos fotografías del ejército español, pero vamos, nos podemos imaginar que el ejército del antiguo régimen de la monarquía hispánica o de España o del Estado español es bastante parecido al de otros países. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que tener claro que en estos momentos el ejército español era eminentemente profesional, es decir, la gente que iba ahí eran voluntarios que cobraban un salario por ello. No cobraban un salario demasiado alto porque la monarquía española tenía problemas para conseguir suficientes soldados. Y además tenía problemas porque los territorios de la monarquía española eran inmensos, comprendían, como dice la Constitución de Cádiz, los dos hemisferios. Había territorios tanto en América, en Filipinas y la península ibérica, con lo cual simplemente el ejército español, que más o menos eran unos 80.000 soldados en la península ibérica en 1808, pues no tenía suficientes tropas pues, para proteger todos los territorios. Entonces, para remediar este problema de falta de tropas, hubo diversos métodos. El primer método que se utilizó lo creó Carlos III más o menos en 1750, donde creó un sistema de quintas y milicias. Las quintas es un poco el precedente del servicio militar en España y era un sistema mediante el cual cuando había alguna necesidad militar, por ejemplo el conflicto o una guerra, pues por ejemplo la guerra de los 7 años, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, el rey podía llamar a los quintos al ejército. En este caso, sobre los varones que podían ir a la guerra, pues había una especie de sorteo y uno de cada cinco tenía que ir. Estos soldados servían 8 años, no estaban obligados, con lo cual había mucho rechazo. Y bueno, el sistema de las quintas además tenía un problema que había numerosas exenciones. Por ejemplo, en el País Vasco y Navarra, por el tema de los fueros, pues estaban exentos de enviar tropas fuera de los territorios vascos. Luego después había numerosas exenciones de tipo personal, por ejemplo, los clérigos no tenían que ir al ejército, los casados, los padres de familia. No soy experto en el tema, pero sí que es cierto que muchas personas, porque al ser obligado, pues no querían ir y había numerosas exenciones. Entonces, otra forma de remediar este problema de necesidad de soldados era la creación de milicias. Una milicia es una unidad de tipo militar o paramilitar en el cual la unidad, que es de tipo local, pues se crea para defender pues, al territorio cercano, pues al distrito, a la provincia. Entonces, estas milicias se crean también en época de Carlos III. Las armas las tenían un poco almacenadas en algún sitio central y hacían prácticas pues, militares 3 días al año. Las milicias eran más o menos efectivas para defender el territorio. A veces hacían funciones policiales. Estas milicias, en el caso peninsular, que hacían funciones policiales, en el caso de América, por ejemplo, yo sé que la milicia de Buenos Aires fueron ellas quienes expulsaron a los británicos de Buenos Aires a principios del siglo XIX, con lo cual podían ser relativamente buenas defendiendo, pero eran bastante malas atacando. En cualquier caso, estas milicias eran para protección local o provincial. Y bueno, otra forma de conseguir soldados era el reclutamiento de extranjeros. Como todos los ejércitos del antiguo régimen, reclutaban extranjeros de zonas pobres de Europa. En este caso, en el caso español, son típicos los irlandeses que peleaban, se integraban en el ejército español. Era un ejército profesional de voluntarios y estos irlandeses luego después darán uno de ellos, un descendiente de uno de ellos, pues se convertirá en primer ministro de España, uno de los líderes políticos del XIX, que es Leopoldo O'Donnell. Bueno, este ejército no era demasiado numeroso en tiempos de paz, o al menos no era suficiente para proteger todos los territorios. Hablemos un poquito del perfil de las personas que estaban en el ejército español. Pues bueno, el perfil que tenían, normalmente la oficialidad, de la alta oficialidad, estoy hablando de coroneles, generales, tenía que ser de origen noble. Había un poco de privilegio de acceso para la nobleza. Como la carrera profesional militar no era demasiado buena, no era demasiado atractiva, pues esto no siempre se cumplía. La oficialidad media, en teoría, pues tenían más formación, nobleza menor, y luego los soldados y suboficiales, pues eran de origen no noble. En este aspecto era bastante parecido a otros ejércitos del antiguo régimen.
Luego después, a nivel de organización, la unidad militar típica de los Habsburgo eran los tercios, y entonces cuando llegaron los Borbones a la España en el siglo XVIII, pues se adoptó el sistema de regimientos y batallones francés. Ahí lo estoy marcando bien. Los regimientos y batallones pues sustituyeron o bueno, utilizaron los mismos nombres que habían utilizado los tercios. Por ejemplo, el regimiento de Alcántara, yo creo que se fundó en el siglo XVI, siglo XVII, luego después se convirtió en un regimiento y luego después intervendría la guerra de África. Algunas unidades militares españolas pues tienen una larguísima tradición. Y bueno, a partir de aquí esto es el típico modelo de regimiento así del antiguo régimen. En tiempos de paz, 1.000, 1.200, que eran menos porque muchos, por ejemplo, les pagaban poco, había periodos de ausencia, y en tiempo de guerra estos regimientos podían tener entre 1.400 y 1.800. Había regimientos de caballería, de dragones, de guardias reales, que eran mucho menos numerosos que la infantería, ¿no? A partir de aquí es un ejemplo de lo que he hablado de los regimientos irlandeses. Se puede ver aquí una pequeña ilustración del regimiento Hibernia. Hibernia es el nombre de Irlanda, el nombre pues, clásico de Irlanda, que eran, le llaman los gansos salvajes, eran irlandeses que habían peleado en las guerras del siglo XVII, luego se integraron en el ejército español, y uno de los descendientes de estos regimientos irlandeses fue Leopoldo O'Donnell, que fue el gran protector de Isabel II y que fue el líder de la Unión Liberal durante el siglo XIX. O'Donnell obviamente no es un apellido español, así que por lo que he investigado, pues su familia pues, había estado en uno de estos regimientos. Y bueno, dentro del antiguo régimen, finalmente destacar el tema de las academias. Así como el antiguo régimen, como supongo que sabéis, pues promovía el arte, las ciencias, la cultura y también el arte militar. Con lo cual, durante el siglo XVIII se crearon diversas academias pues con ánimo de fomentar pues, a la oficialidad y a fomentar la cultura, en este caso militar. La primera fue la Academia de Matemáticas de Barcelona, para formar ingenieros militares, porque tomar una fortaleza era una tarea bastante científica, y bueno, se creó la Academia de Matemáticas en Barcelona, la Academia de Artillería en Segovia, que está en el Alcázar, y que ahí tienen un pequeño museo que se puede visitar. La artillería es un poco otra rama científica del ejército, porque los soldados para disparar los cañones de artillería necesitaban estudios de matemática y geometría. Y luego la que más me interesa a mí es la Academia de Guardias de Corps. Los Guardias de Corps era una especie de escuela de élite para los jóvenes nobles que luego aspiraban a oficiales. Muchos de estos Guardias de Corps luego serían generales, coroneles o serían incluso primeros ministros, como Manuel Godoy, que fue guardia de corps, luego después fue seguridad de la reina María Luisa y luego fue secretario de despacho y básicamente el primer ministro de España hasta la llegada de Napoleón. Luego finalmente había una academia de caballería en Ocaña. Estas academias del antiguo régimen pues formarían un poco a la alta oficialidad que incluso viviría durante el siglo XIX. Sigo un poquito. Bueno, vamos a intentar analizar cuál es el papel del ejército en la política absolutista. Pues yo por lo que he visto, bastante limitada. El ejército del antiguo régimen era relativamente apolítico, es cierto que consumía muchos recursos, pero no hay golpes de Estado, era bastante fiel a la monarquía y luego seguía un poco los patrones del antiguo régimen de la unión del trono y el altar. Aquí tenemos una fotografía, un cuadro del general Castaños, el famoso general de Bailén, se lo puede ver aquí pues con la medalla de la Inmaculada, con medallas típicas del antiguo régimen. Entonces, dado que el ejército no era una vía de ascenso social pues muy potente, porque los altos cargos dependían del favor real solamente, pues el ejército era más o menos pequeño, bastante apolítico y su influencia en la política fue bastante limitada. La única influencia que podemos hablar es de los guardias de corps que ya he hablado. Manuel Godoy fue secretario de despacho, es decir, primer ministro. Castaños pues, estaría activo hasta 1850. José Palafox, el defensor de Zaragoza, también estuvo activo bastantes años. Y en general, estos altos cargos procedentes de la Academia de Guardias de Corps pues, fueron defensores del absolutismo y apoyaron a Fernando VII cuando hizo el golpe de Estado en Valencia tras el pronunciamiento de los persas, que se llama. Bueno, he hablado un poco del antiguo régimen y ahora toca hablar de la influencia de las guerras en la primera mitad del siglo XIX. Hay tres grandes conflictos en las cuatro primeras décadas del siglo XIX que marcarán la historia española. La Guerra de la Independencia, aquí se me ha pasado el valenciano, de 1808 a 1814, las guerras de independencia americanas, del 14 al 24 más o menos, y la Guerra Carlista del 33 al 40. Es decir, las cuatro primeras décadas del siglo XIX fueron extremadamente pues, belicosas, sangrientas, y impactarían un poco, cambiarían al ejército pues, de una forma sustancial. Bueno, entonces, obviamente, como supongo que sabéis por historia de España, en 1808 tiene lugar la Guerra de Independencia y en ese momento tiene lugar una completa reestructuración del ejército, pues desde de abajo arriba. El ejército español se medio disolvió cuando llegaron los franceses, aunque es cierto que en Bailén combatieron todavía unidades militares profesionales españolas al mando del general Castaños. Pero bueno, el caso es que el ejército español del siglo de la Gran Independencia pues aumentó su tamaño por 3, 4, 5 veces. Hablo de memoria
creo que más o menos sobre el papel los soldados del ejército español en 1814 eran 250.000 soldados. Que supuso un coste enorme, tanto humano como económico, pues al gobierno de Cádiz, a las Cortes de Cádiz. Entraron muchísimos nuevos soldados y oficiales, y estos soldados y oficiales, que podían entrar pues bien por el ejército, bien por las guerrillas, pues ascendían no tanto por su origen social, por nobleza o no nobleza, sino por el mérito de guerra. Entonces, claro, la guerra favorecía a aquellos que eran soldados efectivos, y muchos altos mandos que vendrán después, pues habían conseguido méritos. Estoy pensando en Espoz y Mina o el empecinado, pues habían sido muy, muy eficaces luchando contra el francés. Obviamente, en las Cortes de Cádiz, la regencia elimina el privilegio de acceso a la nobleza, a los altos cargos, y ese ejército del siglo XIX era un ejército mucho más abierto y esta vez sí que era una vía de ascenso social. Y finalmente remarcar el coste humano y económico. Yo por lo que he estado mirando, y una cosa que no sabía yo, la guerra de independencia en proporción a la población fue incluso más sangrienta que la guerra civil española. Tuvo un coste humano y económico terrible, la gente acabó brutalizada, solamente hay que mirar los grabados de Goya, y fue una guerra terrible en todos los aspectos. También la guerra carlista, aunque un poquito menos. Bueno, a partir de aquí, este ejército del siglo XIX tiene un perfil bastante diferente al ejército del antiguo régimen. Era un ejército, ahí lo marco aquí, que proporcionaba oportunidades de ascenso social. Había deserciones, por ejemplo, gente que no quería pelear, había vacantes, había bajas de guerra. Entonces, aquellos que tenían suerte o eran muy eficaces, pues por ejemplo, pues Espoz y Mina, el empecinado, etcétera, etcétera, pues tenían oportunidades de ascenso y podían ascender de orígenes muy humildes a puestos de poder. Algunos de los grandes líderes del ejército, aquí os he puesto dos, Rafael Riego, Baldomero Espartero, tienen un origen humilde o al menos no noble. Entonces, mucha de la gente que se metiera al ejército podía ascender a oficial y luego incluso podía ascender a cargos de poder. Estos nuevos soldados oficiales, al contrario que los altos cargos del antiguo régimen, tenían una ideología liberal progresista, era predominante. Esto no significa que lo fueran todo, pero sí que es cierto que el ejército era liberal progresista y se enfrentaba con la corte en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el pronunciamiento de la Granja, por ejemplo, en el 37, los oficiales suboficiales fueron ellos quienes fueron a María Cristina y le obligaron a colocar un gobierno liberal. Algunos tienen orígenes humildes, y bueno, este ejército también de la guerra de independencia, obviamente generaba todo tipo de gastos, porque había que pagar los salarios, generaba problemas de presupuesto que al final de la guerra se hicieron terribles. El Fernando VII, cuando llegó al poder y dio el golpe de Estado, quisiera o no quisiera, no podía pagar a todos los soldados que tenía ahí, con lo cual tuvo que licenciar a casi todos ellos y tuvo muchísimos problemas económicos. De hecho, estaban ahora mismo las guerras de independencia americanas, tuvo que enviar tropas a América para luchar contra los rebeldes, que luego al final no conseguirían nada. Y entonces el ejército en la península en 1833 era de 10.000 soldados, que eran muy, muy escasos en comparación con los 80.000. Esto eran tan escasos además porque Fernando VII no se fiaba de los soldados, que muchos de ellos ya hemos comentado que tenían ideología liberal, con lo cual redujo el ejército todo lo que pudo. Con lo cual, cuando empezó la primera guerra carlista, había un ejército muy, muy escaso, muy mal pagado y además un ejército muy poco eficiente. Durante la guerra carlista, que también fue bastante sangrienta, el ejército cristino, por falta de profesionalidad, porque atacaba y no tenía que defender, sufrió muchísimas más bajas que el ejército carlista. Se habla de 60.000 de bajas del ejército cristino frente a 30.000 bajas, no, bajas o muertos, no bajas. Sufrió en general el doble de bajas el ejército liberal cristino que el ejército carlista. Bueno, en este contexto, aquí me sobra una S, obviamente, tiene lugar la desamortización de Mendizábal, que es un fenómeno económico importantísimo que no voy a explicar aquí, pero que permitió al gobierno de María Cristina, el gobierno de Mendizábal, conseguir fondos suficientes para poder financiar un ejército, aumentarlo de tamaño y poder pagar razonablemente a los soldados. De hecho, hasta ese momento, por ejemplo, Espartero había tenido que pagar a los soldados de su bolsillo, pues la comida en algunas ocasiones había tenido que él poner el dinero ante la falta de fondos. Bueno, otro fenómeno que tiene lugar durante la primera guerra carlista es la aparición de los llamados espadones. Uy, lo estoy marcando aquí. Este espadón es una especie de mote más o menos cariñoso que se da a esos grandes militares de alto rango como Espartero, O'Donnell, Narváez, ¿no? Que aparecen siempre en los cuadros con espadas enormes, de ahí el nombre de espadones, que eran muy populares entre los soldados y que iban a poner orden en el país. Estos espadones luego después tendrán una importancia grandísima en la política española. Aquí tenemos un espadón, Baldomero Espartero, que está dándose el abrazo de Vergara con Maroto, que es el general carlista. Y bueno, estos espadones tendrán mucha importancia en la política del siglo XIX y serán los líderes de los pronunciamientos.
Bueno, cuando acaba la guerra civil, que es la guerra carlista, en el 39-40, el famoso abrazo de Vergara, aquí se puede ver una ilustración del abrazo de Vergara, pues supongo que sabéis que ese abrazo de Vergara puso fin a la guerra carlista, pero una de las cláusulas que eso hizo que los carlistas se rindieran o accedieran a reconocer a Isabel II es que los oficiales carlistas podían pasar, si lo deseaban, a ser oficiales del ejército de María Cristina y de Isabel II. Con lo cual tenemos que en el 43, como pone aquí, había 50.000 soldados, es decir, había licenciado a los soldados, pero había 9.000 oficiales con todos sus sueldos, con lo cual se puede hablar que el ejército español en el 43 estaba sobredimensionado, sobre todo en oficiales. Los oficiales que cobraban un salario, obviamente, pues claro, eran un gasto pues muy importante para la hacienda española y eso hizo que el ejército español pues estaba sobredimensionado en oficiales, tuviera poco equipamiento y en general se puede considerar que fuera poco efectivo. Bueno, aquí tenemos una imagen, resumen de un poco de los espadones que he hablado antes. Aquí tenemos a Narváez, que es un espadón con un perfil moderado, que gobernaría durante el periodo, él sería presidente del Consejo durante el periodo moderado. Aquí tenemos a Leopoldo O'Donnell, que he comentado antes, que es su familia de origen irlandés. Aquí tenemos a Baldomero Espartero, que fue incluso propuesto como rey de España durante el sexenio. Y aquí tenemos a Juan Prim, que fue el que trajo a Amadeo de Saboya. Los espadones eran militares que habían participado pues, un poco en las campañas militares pues, de la guerra carlista o, por ejemplo, la expedición a México, y aparecen siempre pues, con uniforme militar, con grandes espadones, eran muy queridos por los soldados y eran despreciados, entre comillas, por la clase política que los veía como brutos. Aún así, tuvieron una importancia y serían los líderes de los pronunciamientos. Es un poco lo que voy a explicar. Vale. Entonces, el tercer apartado de este vídeo tiene que ver con los pronunciamientos, que era la forma en la cual el ejército español intervenía en la política del país. Los pronunciamientos es un fenómeno típicamente español. Podemos considerar un pronunciamiento quizás el golpe de Estado de Fernando VII, aunque yo no lo considero así. Entonces, el primero, más o menos en que todo el mundo está de acuerdo, a ver si lo puedo marcar bien, es el pronunciamiento del coronel Riego en Cabezas de San Juan en 1820, en la cual las tropas que iban a ir a América pues obligaron a Fernando VII a poner un gobierno liberal. Entonces, el pronunciamiento es un golpe de Estado de tipo ligero en el cual el ejército se pronuncia, es decir, se manifiesta a favor de una opción política. Esa opción política normalmente era la opción liberal progresista, pero no siempre. Repito la idea. Un pronunciamiento es un golpe de estado ligero o blando, sin demasiada violencia, aunque a veces sí que hay alguna pequeña batalla, en el cual, mediante un manifiesto, el ejército se pronuncia, se posiciona, se pone a favor de una acción política y obliga al jefe del Estado, normalmente María Cristina o Isabel II, pues a nombrar alguna opción política como presidente del Consejo. Hay más o menos unos 25 o 50 pronunciamientos a lo largo del siglo, según cómo se consideran. La mayoría fracasaron, incluso fueron ejecutados aquellos líderes de los pronunciamientos, y bueno, la idea de este pronunciamiento es que había una intención política, la idea era cambiar el gobierno, no cambiar al jefe del Estado, también tenían parte de reivindicación profesional. Aquí hay un fenómeno que se conoce como pretorianismo, porque a veces estos pronunciamientos escondían reivindicaciones salariales de los oficiales o de los soldados. Estaban muy mal pagados, con lo cual eso hacía a veces muy fácil convencerles de que había que nombrar un nuevo gobierno que les subiera el sueldo. Entonces, en este periodo de pronunciamientos, la oficialidad sigue estando sobredimensionada y el ejército sigue teniendo bastante poco salario. Y bueno, como ya he comentado, el presupuesto militar era más o menos el 30% del presupuesto del país, la mayor parte se gastaba en salarios, el equipamiento no era demasiado bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una definición de... Tengo el frontón muy sensible. Bueno, aquí tenemos la definición de pronunciamiento que os he comentado antes. Es un golpe de Estado protagonizado por militares que se manifiesta, se pronuncia a favor de una opción política. Si tiene éxito esa opción, tienen éxito si cuando una unidad militar se pronuncia o se manifiesta, otras unidades militares le apoyan. Entonces, en algunos, por ejemplo, pronunciamientos, el resto de unidades militares permanecen fieles a la reina, a la regente y fracasan. Cuando otras unidades militares se unan, el pronunciamiento tiene éxito. Bueno, hay poca violencia, alguna batallita, por ejemplo, la batalla de Alcolea, la batalla de Vicálvaro, etcétera, etcétera, pero bueno, es una pequeña batalla y una vez se decide esa pequeña batalla, el pronunciamiento ya se sabe si tiene éxito o no tiene éxito. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, es un cuadro de Antonio Chisbert, obviamente no es histórico, es la pintura historicista romántica, donde se puede ver al general Torrijos, que si no me equivoco es esto, ¿no? Que desembarca en Huelva, es atrapado por las tropas leales al rey Fernando VII y será fusilado. Entonces, esto normalmente los pronunciamientos en historia siempre estudiamos los que salen bien,
pero muy pocas veces estudiamos los que salen mal. En este caso salió mal y Torrijos fue ejecutado. Bueno, aquí tenemos una lista, por si os interesa, no voy a explicarla una por una porque sería un poco tedioso, de los diferentes pronunciamientos que tienen lugar durante el siglo XIX. En algunos casos contra el absolutismo fernandino, en otros casos tienen lugar contra la reina Isabel II. Hay diferentes tipos de perfiles. En cualquier caso, los pronunciamientos, la definición que os he dado, yo creo que es bastante ajustada. Y aquí se puede ver aquí a la derecha, pues ejemplos de pronunciamientos. Podemos ver a Espartero, podemos ver a O'Donnell, a Prim, a Topete, a Serrano, con lo cual se puede ver que estos espadones, que los cuales os he hablado antes, son quienes lideran estos pronunciamientos. Bueno, el sexenio democrático, aquí hay un ligero cambio de perfil, es un periodo que tiene lugar entre 1868 y 74. El ejército tuvo que intervenir. En este caso, si el ejército había tenido un perfil liberal progresista, durante el sexenio el ejército va dando pasos claramente hacia el lado más conservador o más de defensa del orden. Porque durante el sexenio el ejército tuvo que intervenir contra los carlistas, durante el sexenio tiene lugar la Tercera Guerra Carlista, tuvo que intervenir en la Primera Guerra de Independencia cubana, que acabó con la paz de Zanjón, pero tuvo que intervenir, y también tuvo que intervenir con los cantonalistas. Entonces, al final, el ejército poco a poco se fue convirtiendo en el garante de la unidad nacional. Y este perfil tuvo lugar, este cambio de rol tuvo que, más o menos en mi opinión, fue bastante más claro o se concretó durante el sexenio democrático y al final, en 1874, sería el ejército quien traería de vuelta a los Borbones que veían como garantes del orden. Aquí en la imagen, ahí, si lo pinto bien, en la imagen de la derecha tenemos al general Arsenio Martínez Campos, que es quien dio el golpe de Estado en Sagunto y quien trajo a Alfonso XII. Es verdad que el líder del partido alfonsino era Antonio Cánovas, pero el militar, y al final quien tiene la pistola, quien tiene el fusil, es quien manda, es quien fue quien trajo a Alfonso XII de vuelta de su exilio en el Reino Unido. Bueno, entonces, durante la época de la Restauración, cuando Alfonso XII volvió, fue jefe de Estado, era el hijo de Isabel II, Isabel II no volvió, pues en principio se acabaron los pronunciamientos. Eh, se acabaron los pronunciamientos porque Alfonso XII tuvo un perfil ligeramente más militar. Él estaba enamorado un poco del perfil prusiano o alemán, pero bueno, el hecho de que el rey fuera un chico que tuviera un perfil militar, eso quizás ayudó a que los militares estuvieran un poco más controlados. Eh, durante este periodo, pues fue un periodo bastante estable políticamente, pero con muy poquita reforma, no se reestructura el ejército, así que los problemas de sobredimensionamiento continúan. Y luego después el general que os he mostrado antes la fotografía, os muestro de nuevo, Arsenio Martínez Campos, tuvo un perfil bastante peculiar porque se abstuvo de entrar en política. El general estuvo siempre ahí, era una figura muy respetada en el ejército, pero no quiso entrar en política. Así como los otros espadones sí que intervinieron en política, este se mantuvo al margen. El sobredimensionamiento, como ya he comentado, continuó y ahora el ejército, como ya he comentado, se convierte en garante de la unidad nacional. Al final tuvo más o menos éxito, los cantones se acabaron en el 75, la guerra carlista en el 76 y la pared de Zanjón en Cuba en el 78, y a partir del 78 hay una época más o menos de paz, de estabilidad, donde Sagasta, que era el líder del Partido Liberal Fusionista, los antiguos liberales progresistas, intentaron hacer una reforma. Este general que tenemos aquí, Manuel Casola Fernández, intentó establecer un servicio de Estado Mayor moderno, acabar con el sistema de redenciones, es decir, la gente podía comprar no ir al ejército si le tocaba ir a los quintos, intentó organizar las regiones militares, pero bueno, al final tuvo muchísimos problemas, mucha oposición dentro del ejército. Sagasta, que era un político muy, quizás demasiado conciliador y que intentaba contentar a todos, acabó despidiéndolo. Entonces, esto fue una de las pocas reformas del ejército español que no tuvo éxito y al final, cuando se llega a la guerra de Cuba, a la Segunda Guerra de Cuba en el 95, el ejército español estaba más o menos, era más moderno, tenía más armas, tenía más equipamiento, pero más o menos tenía los mismos problemas que en la anterioridad. Entonces la idea es, los oficiales no tenían por qué ir a Cuba o Filipinas, y obviamente los oficiales profesionales no querían ir, así que lo que se hizo es que se nombraba oficial a aquellos militares que se ofrecían voluntarios para ir a las islas a combatir a los rebeldes o a la guerrilla. Ahí en Filipinas se tuvo un poquito más éxito, en Cuba mucho menos. La idea es, los rebeldes cubanos pues ocasionaron bajas porque había combates, pero sobre todo el problema de la isla de Cuba era la disentería y la fiebre amarilla, que afectaba a los soldados, murieron muchísimos. Aquí alguna cifra, murieron unos 50.000 por enfermedad y unos 2.100 muertos por combate. Y bueno, claro, cuando empezó pues, la Segunda Guerra de Independencia cubana, el gasto militar aumentó de nuevo de forma exponencial, porque había que enviar muchísimos soldados. Se envía primero al general Martínez Campos, que intenta negociar una paz como la de Zanjón, que no consigue.
Y bueno, aquí tenemos una imagen pues, de un hospital cubano donde hay muchísimos soldados enfermos. Ahí estuvo, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que contrajo, si no me equivoco, pues fiebre amarilla en Cuba y luego volvió a España, se tuvo que recuperar. Pues las enfermedades en Cuba pues, fueron la principal enemiga del ejército español. Y aquí tenemos al general que cobró mucha fama en la guerra de Cuba. Arsenio Martínez Campos, ya lo hemos visto antes, intentó ir a Cuba, fracasó y se envió a Cuba a un duro, Valeriano Weyler, que era de origen alemán. Aquí no se ve la fotografía, pero me han comentado que, bueno, he leído que tenía los ojos azules, era un general durísimo y él estableció el sistema de campos de reconcentración en Cuba, que causó tantos problemas internacionales, murieron decenas de miles de cubanos. Y bueno, los generales populares vuelven a la política. Valeriano Weyler tenía tanto fans como haters, dicho en plan bruto. Luego después también intervino en la represión del pistolarismo en, si no me equivoco, en Barcelona, unos años más tarde. Luego también aparece un general que tuvo mucho éxito en Filipinas, Camilo Polavieja, que era general cristiano. Luego también Fernando Primo de Rivera, que era familia de Miguel Primo de Rivera y de José Antonio Primo de Rivera, que fue gobernador general de Filipinas. A lo mejor me he confundido con el cargo, pero a partir de la guerra de Cuba, dado que es dentro del contexto militar, los generales populares pues vuelven un poco a la arena política. Y bueno, un poco la guerra de Cuba, como es bien sabido, pues fue una derrota militar clara, generó pues una especie de trauma intelectual dentro del Estado español, aparece la generación del 98, el llamado regeneracionismo, que buscaban regenerar el país, hay una pérdida de prestigio, el ejército español poco después intervendrá en África un poco como una forma de remediar su prestigio. Aquí estoy siendo muy bruto, pero las consecuencias sociales y económicas de la guerra de Cuba, aunque parezca paradójico, esto se puede discutir obviamente, pues fueron no malas del todo. Por ejemplo, cuando se licenció el ejército de Cuba, pues hubo superávit, que en la historia económica española superávit ha habido en muy poquitas ocasiones, se repartieron capitales y luego después la guerra de Cuba, la derrota, pues forzó a una reorganización militar un poco más intensa que antes porque estaba claro que algo había fallado. Aunque para ser justos, el ejército español en Cuba combatió, el ejército de tierra combatió de forma bastante efectiva contra los norteamericanos. Y bueno, ahora para resumir, si tuviera que resumir un poco este vídeo, diríamos que en el antiguo régimen el ejército es un ejército profesional, menos nacional y muy poquito implicado en política. Se puede decir que es apolítico o bastante fiel o leal a la monarquía absolutista. Luego tenemos en la segunda etapa, más o menos del 14 hasta el 75, el ejército es nacional, está formado por reservistas en muchas situaciones, aparecen los espadones, los militares se implican en política, se implica mucho en política, se implican en los pronunciamientos, ocasionan caídas y cambios de gobierno constantemente. El perfil político es importante y el perfil que tiene es un perfil liberal progresista. Hay alguna excepción, como Narváez, obviamente, y otros generales, pero normalmente muchos pronunciamientos son para colocar pues, a un gobierno liberal progresista. Y luego, en el periodo final, en la restauración, el ejército se vuelve conservador, se convierte en el garante de la unidad nacional, interviene en Cuba, Filipinas y luego posteriormente en África, no se implica tanto en política, los pronunciamientos alguno hay, pero muy poquitos, y se convierte en un ejército colonial, que es un poco lo que luego pasará en el siglo XX en África. Bueno, espero que se haya entendido, que no haya hecho mucho lío con el tema de las diapositivas y muchas gracias por llegar hasta